Muy buenos días, jóvenes. Buenos días. Estamos acá dejando la sesión grabada correspondiente a la semana número 4, en la cual nos va a tocar ver acerca de aisladores sísmicos en edificaciones, para lo cual estoy dejando un material en archivos en el aula virtual dentro de la semana 4, conjuntamente con la grabación de este video, que resume la explicación del contenido. Entonces, vamos a tener en cuenta para esta sesión como referencia nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones en lo que respecta a la norma E030, E031, los reglamentos internacionales como son el AC7, también el VC 97 y el IBC en su respectiva versión actualizada. Bien, entonces hay mucha expectativa sobre este tema porque es algo que poco a poco está entrando en el mercado, bueno, de así de bastante tiempo, pero existen muchas interrogantes, digamos, respecto a cómo hacer el diseño. Los programas de cómputo hoy en día nos ayudan a poder simplificar esta tarea. Pero en esta clase, como en las anteriores, voy a dar las pautas teóricas, las pautas analíticas, para que ustedes puedan comprender cuál es el concepto, cuál es la filosofía del diseño, en este caso, para estos dispositivos de aislamiento. Entonces, vamos a avanzar un poco y vamos viendo qué es lo que se logra, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento básico de un edificio con y sin aisladores en la base? Bueno, cuando nosotros tenemos una cimentación típica a la cual estamos pues acostumbrados a ver en nuestros diseños convencionales, pues el edificio cuanto más alto se hace tiene un comportamiento de péndulo invertido, ¿verdad? Eso es lo que sabemos, o sea, comienza en la base empotrada y conforme vamos subiendo en la altura, pues el desplazamiento horizontal va aumentando, ¿no? Lo hemos visto también cuando hemos trabajado en el tema de condensación estática de matriz lateral del pórtico que se presenta ese efecto. Sin embargo, cuando nosotros instalamos los dispositivos denominados aisladores en la base, pues lo que ocurre es que la aceleración que viene viajando por el suelo, o sea, la aceleración producida por movimiento sísmico, pues quiere subir, ¿no? Quiere ascender hacia la masa de la edificación. Al colocar nosotros estos dispositivos de aislamiento, los cuales tienen una rigidez lateral, pues permiten un desplazamiento y ese desplazamiento lo que hace es liberar energía. Al liberar energía, pues la aceleración no se amplifica y el edificio tiene un comportamiento ya no de péndulo invertido, sino de cuerpo rígido. Las derivas de cada entrepiso suelen parecerse mucho entre ellas, por lo tanto se pueden despreciar las diferencias y asumir que el comportamiento es de cuerpo rígido. Dicho esto, entonces tendríamos que tal vez sospechar que los desplazamientos totales con respecto a la base podrían ser mayores. Sin embargo, también es importante reconocer que el periodo de la edificación, el periodo fundamental, está siendo modificado, está siendo variado. Entonces vamos a ver a continuación cómo varía ese periodo y qué es lo que se pretende hacer realmente o qué es lo que se logra cuando instalamos aislamiento en la base. Entonces, acá les he preparado un pequeño video que encontré que describe básicamente lo que sucede de manera muy clara, ¿no? Es una maqueta, en la cual en el lado izquierdo se tiene una maqueta que representa un edificio empotrado en la base, y a la derecha un edificio que está sobre unos aisladores eh, de goma. En la parte superior se puede observar en cada edificio un recipiente con un líquido que va a ser, digamos, el termómetro vibracional de lo que sería el comportamiento de los desplazamientos laterales de cada edificio. Entonces vamos a ver a continuación cómo se comportan estos edificios. Entonces, en la base esta maqueta tiene un motor que hace que esta vibre, ¿no? Que se ve que acá una persona lo va a activar
y comienza a vibrar. Entonces fíjense que el edificio que está al lado izquierdo pues vibra y se amplifica, se puede ver esto en el agua que se mueve. Sin embargo, en cuanto a la base aislada, pues la deformación que existe en los aisladores pues evita de que el sismo se amplifique, por lo tanto pues hace de que el edificio vibre menos, ¿no? Esa es la idea un poco de, esta, de este efecto, de que se logre pues disminuir los efectos del sismo sobre el edificio. Ahora, ¿qué cosa estamos logrando matemáticamente con esto? Lo que estamos logrando es que el periodo natural de este edificio pues aumente, se incremente. Y si nosotros posicionamos este periodo en la gráfica del espectro de diseño, que básicamente tiene la forma que se muestra, pues vemos que al disminuir el periodo también baja la aceleración. Entonces con esto estamos logrando que la aceleración que venga en el suelo, producto del movimiento sísmico, pues se reduzca drásticamente para la estructura. Si bien es cierto, los desplazamientos van a aumentar, pero también la aceleración amplificada va a disminuir. Y entonces, en conclusión, en resumen, los efectos se van a ver atenuados, ¿ya? Esto es lo importante que se tiene que rescatar de aquí. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a estimar qué cantidad de aislamiento? ¿Ya? Vamos a ver después cuantitativamente esto, pero ahorita conceptualmente. ¿Cómo nosotros podríamos estimar qué cantidad de aislamiento necesita una edificación? Todo va a nacer en la reducción que se quiera hacer de la aceleración y eso va a depender mucho del periodo. El periodo va a aumentar, el periodo se va a incrementar. Entonces tenemos nosotros que poner un objetivo de periodo, ¿no? Tenemos que marcar ese periodo nuevo como un objetivo. Digamos, yo quiero aumentarlo, por ejemplo, tengo un edificio que tiene 7, 8 pisos, podría tener 0.7, digamos, segundos de periodo y quiero aumentarlo de repente a 2, ¿no? A 1.8, a 2.5, ¿no? Entonces, dependiendo a dónde yo quiera incrementar ese periodo, voy a obtener una cantidad y un tipo de aisladores sísmicos. Ahora, esto dependerá también del tipo de espectro, de la zona, de la importancia de la edificación y de otros parámetros que definen el espectro de aceleraciones. Pero como concepto, es importante que se entienda que lo que se busca es eso, aumentar el periodo natural para que en consecuencia, pues podamos reducir las aceleraciones espectrales, ¿ya? Dicho esto, entonces, vamos a tratar de deducir, ¿ya? Vamos a deducir las ecuaciones diferenciales del movimiento para este sistema. Nosotros ya hemos visto cómo se trabajan con las ecuaciones diferenciales para un grado de libertad, que básicamente sería algo similar a lo que está acá, ¿no? Lo único que se está acoplando es un segundo grado de libertad que podríamos diferenciarlo, o sea, 2 grados de libertad que podríamos diferenciarlo como el desplazamiento en la base y el desplazamiento en la estructura. Y hemos visto que la estructura se mueve o se comporta como si fuera un cuerpo rígido, entonces podríamos el grado de libertad de cada uno de los niveles, pues expresarlo por uno solo, porque básicamente tiene el comportamiento de cuerpo rígido. Entonces tendríamos 2 grados de libertad, el que eh, se da a nivel de la base de la edificación y el que se da en la edificación propiamente dicha como en su comportamiento de cuerpo rígido. Entonces, eh, tendríamos que ver ahí los desplazamientos, ¿no? La matriz de desplazamientos DC estaría conformado por el desplazamiento en el grado de libertad 1, que sería D sub B, que va a ser el desplazamiento en la base, y D sub 1, el desplazamiento en la estructura. ¿Ya? Igual con las matrices de rigidez y amortiguamiento. La matriz de rigidez es una matriz diagonal cuyo elemento 1,1 es la rigidez en la base, que estaría dado por la rigidez de los aisladores. Y caso S sería la rigidez del sistema, que vendría a ser la rigidez lateral, en este caso, de ese pórtico que se muestra en la figura.
Lo mismo sucede con el amortiguamiento. El amortiguamiento C sub M es el amortiguamiento de los airadores y C sub S el amortiguamiento del sistema, que como sabemos siempre lo suponemos como una fracción del amortiguamiento crítico, ¿sí? Entonces aquí tenemos la ya tan conocida ecuación del movimiento de la masa, en este caso expresado en matrices, ¿no? Cada uno de estos valores de aceleración, velocidad y desplazamiento están dados como notación matricial, como ya hemos venido trabajando anteriormente, ¿no? M, C y K son las matrices de masa, amortiguamiento y rigidez respectivamente, ¿verdad? D sub C, D' sub C y D segunda sub C vendrían a ser los valores de desplazamiento, velocidad y aceleración en función del tiempo. El vector J sub C es un vector simplemente que sirve para definir cómo incide la dirección de la aceleración basal, o sea, se le da el direccionamiento para que pueda operarse como matriz con los demás elementos, ¿no? Es como hemos visto también anteriormente en la deducción, en la clase de la semana 3, de la matriz condensada lateral, ¿sí? Entonces, todas estas están en función del tiempo, ¿ya? La matriz de masa se obtiene evaluando la energía cinética, ¿no? La energía cinética sabemos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, en este caso. Entonces, en este caso, la energía cinética sería un medio de la masa de la base por la velocidad de la base, que es la primera derivada con respecto al tiempo de desplazamiento sub v al cuadrado, más un medio de la masa del sistema, y en este caso la velocidad absoluta sería la velocidad de la base más la velocidad de la estructura, todo esta elevada al cuadrado. Al derivar, obtenemos lo que se denomina el momento cinético. De aquí entonces vemos rápidamente, bueno, derivamos con respecto a cada uno de los grados de libertad, primero a D sub B y luego a D sub 1. Y ahí vamos a obtener, bueno, podemos ver que en este caso la derivada de D sub B se baja el 2, se elimina con el 1 medio y D sub B se convierte en aceleración, ¿no? Entonces nos queda pues masa por aceleración. En este caso la matriz de masas que va a resultar va a ser la matriz que se muestra ahí en la diapositiva. El primer elemento 1, 1, M11 sería la masa de la base más la masa del sistema. Ya el elemento 1, 2, la masa del sistema, el elemento 2, 1, la masa del sistema, y el elemento 2, 2, la masa del sistema. Entonces, veamos nosotros que esto podría ser extendido a un edificio de varios niveles, no necesariamente de un nivel, porque hemos visto que el grado de libertad de la estructura, al comportarse como cuerpo rígido, pues simplemente es uno solo. La matriz JC sería, J sub C sería 1, 0 en este caso, para poder acompañar a lo que sería la matriz de masas y la aceleración, ¿no? La aceleración en el suelo, ¿sí? Entonces vamos a ver el caso específico para poder un poco simplificar esta ecuación de vibraciones libres pero sin amortiguamiento. O sea, se nos va la velocidad en este caso y nos quedamos solamente con la masa por la matriz de aceleraciones más la matriz de rigideces por el desplazamiento, y en este caso igual a cero, porque estamos hablando de vibraciones libres. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener como objeto aquí es calcular las frecuencias naturales. La solución de esta ecuación entonces conduce a resolver lo que conocemos ya como el polinomio característico, ¿no? de este sistema de ecuación de segundo orden. Entonces tendríamos K menos un escalar lambda por la matriz M, pues nos va a dar como determinante igual a 0. Entonces K ya hemos visto que es K sub B, una matriz diagonal, y K sub S en el otro miembro, menos lambda por la matriz de masas que ya hemos deducido hace un momento. Operamos, ¿no? Nos vamos el escalar lambda a multiplicar a cada uno de los miembros de la matriz de masa y restamos de la matriz de rigideces, quedando lo que está aquí en la parte central derecha, ¿no? Que dice K sub B menos lambda, todo multiplicado por la matriz de
masa del elemento, que sería la masa de la base más la masa del sistema, menos lambda en el elemento 1, 2, menos lambda por la masa del sistema. En simetría también el elemento 2, 1, menos lambda por m sub s, masa del sistema. Y como elemento 2, 2 tendríamos K sub S, que sería la rigidez del sistema, menos lambda veces la masa del sistema. Entonces, lambda se denomina el valor propio, ¿no? Es el valor propio, es la solución del polinomio característico, que al encontrar el determinante igualar a 0, se halla pues este polinomio. Es una matriz de 2 por 2, es sencillo ya el determinante, sería producto diagonal principal menos producto de diagonal secundaria. Entonces, de esa expresión, pues vamos a multiplicar estos dos valores y dividiendo entre m sub s por mb más m sub s, pues obtenemos la ecuación que finalmente está aquí. Este es un tema netamente operativo, ¿no? Netamente operativo. El concepto es multiplicar la diagonal, o sea, K sub b menos lambda por mb más ms por este término, o sea, el término 1, 1 por el término 2, 2, menos el término 1, 2 por el término 2, 1, ¿no? Eso simplemente es hacer la diagonal. Dicho eso, entonces hacemos un pequeño cambio de variable y denominamos gamma a ms sobre la suma de masas, ¿no? Es un cambio de variable simplemente para poder de alguna forma simplificar la extensión de la ecuación que nos ha salido. Entonces el polinomio característico estaría dado por la expresión que se ve a continuación. O sea, lambda cuadrado, ese lambda cuadrado viene de acá, pues, ¿no? De acá, del cuadrado. Fíjate, acá está lambda cuadrado, acá menos lambda cuadrado, ms, esto vendría a ser gamma, ¿no? Entonces al factorizar gamma nos queda lambda cuadrado por 1 menos gamma, ¿no? Eso es lo que está acá. Luego queda lambda, así, ¿no? Lambda cuadrado 1 menos gamma, menos lambda, y acá ya no se puede reemplazar gamma, queda igual tal cual. K sub b entre mb más ms, K sub s entre ms, y acá lo propio, ¿no? Entonces, ya tenemos una ecuación cuadrática, parecido a la a cuadrado más menos b, o, perdón, ax cuadrado más menos bx más c, ¿no? Entonces, de eso nosotros ya sabemos cómo hallar, en este caso, sus soluciones. Además, nosotros sabemos que cuando calculemos lambda vamos a tener ya prácticamente la frecuencia natural, o sea, la solución del polinomio característico. Se sabe que la frecuencia natural llamada omega, o omega sub n, como lo hemos estado llamando también en clase, se obtiene sacando la raíz cuadrada del valor propio, o sea, omega es la raíz cuadrada de lambda en este caso. Por lo tanto, omega cuadrado sería lambda. Y lambda al cuadrado, pues sería nada más que nada menos que omega a la cuarta. Entonces ese es el reemplazo que se está haciendo ahí. En lugar de colocar lambda cuadrado, estamos colocando omega a la cuarta. Luego se definen los parámetros que ya conocemos nosotros, que son, por ejemplo, la frecuencia angular del sistema sería K sobre M, pero K del sistema entre M del sistema, o sea, rigidez lateral del sistema entre la masa del sistema. Igual, si quisiéramos saber cuál es la frecuencia angular de la base, sería la rigidez entre la masa, pero en este caso sería todo lo que va a apoyarse sobre la base, que sería la masa de la base más la masa del sistema. La rigidez de la base entre la suma de la masa de la base más la masa del sistema, todo raíz cuadrada. Y además definimos la relación de las frecuencias en este caso, ¿no? Ojo, no confundir con el beta que hemos trabajado, porque el beta es relación de frecuencias, pero la frecuencia de la fuerza excitatriz entre la frecuencia natural. En este caso no hay fuerza excitatriz, es vibración libre, lo que estamos haciendo acá. Entonces, epsilon en este caso vendría a ser la relación entre los cuadrados de las frecuencias de la base y del sistema. Acá están, siendo omega sub s la frecuencia fundamental de vibración de la superestructura o sistema, ¿no? Superestructuras, ¿verdad? Considerando base empotrada, ojo, y omega sub b es la frecuencia natural del sistema estructural considerando como cuerpo rígido sobre los aparatos de apoyo, ¿no? Con estas definiciones
las raíces de los polinomios se pueden escribir como continúa, ¿no? Hay que tener en cuenta esta definición, ¿eh? Nuevamente, a ver, repitamos. Omega sub S es la frecuencia fundamental de vibración de la superestructura considerando base empotrada, o sea, como siempre hemos trabajado. Por eso está ahí la rigidez de la superestructura o el sistema K sub S entre la masa de la superestructura en este caso. Luego está definida también omega sub B, que es la frecuencia natural del sistema estructural considerando como cuerpo rígido, en este caso con la intervención del movimiento en la base, o sea, la rigidez, en este caso de la base, entre la suma de las masas, ¿no? La rigidez aquí de la superestructura no interviene de manera cuantitativa porque se está comportando, como hemos visto, como cuerpo rígido, ¿no? Y ahí está el coeficiente épsilon, que es el cuadrado entre, o sea, el cociente del cuadrado de la frecuencia natural del sistema aislado y el sistema empotrado en la base, ¿sí? Entonces, esto se reescribiría de esta manera, ¿no? Acá es la ecuación, pues, o sea, la expresión de la solución de la ecuación cuadrática, ¿no? Menos b más menos raíz cuadrada de b menos 4ac entre 2a, ¿no? Ya, una ecuación, solución de una ecuación cuadrática, pero como está omega a la cuarta, lo que estamos obteniendo es omega al cuadrado. Entonces, vamos a tener dos raíces, ¿no? Una con menos, otra con más. Entonces, la primera va a ser la frecuencia fundamental del sistema, que es la menor, en este caso, y la máxima frecuencia del sistema sería, pues, con el signo más, ¿no? Entonces, de acá, nosotros tenemos ya las dos frecuencias. ¿De qué? De un sistema de 2 grados de libertad, ¿no? Entonces, son dos. Al desarrollar las ecuaciones indicadas y luego de algún trabajo algebraico, ¿no? Acomodar, operar, simplificar, ¿no? Y aproximaciones de la base a suponer pequeños valores para epsilon. Epsilon es la razón entre las frecuencias. Entonces podemos llegar a una simplificación, ¿ya? Solamente para poder entender el concepto, esta simplificación, ¿ya? W1 al cuadrado sería igual a la frecuencia natural al cuadrado de la base. O sea, quiere decir que en el primer modo, el edificio básicamente sigue un movimiento de cuerpo rígido, no hay un desplazamiento relativo considerable, entonces se igualan las frecuencias, ¿no? a la frecuencia de la base. O sea, el edificio vibra con la frecuencia de la base en el primer modo. En el segundo modo sí hay una modificación de esta frecuencia y dice que es en relación a la frecuencia de la superestructura. Y recordemos que omega sub S es la frecuencia de la superestructura con base empotrada entre el cociente 1 menos gamma, ¿no? Que ya habíamos definido como un cambio de variable líneas atrás, ¿no? Gamma era la masa de la superestructura entre la suma de masas, masa de la superestructura más masa de la base. La masa de la base realmente es bastante significante con respecto a la masa de la superestructura. Entonces, ese valor, pues, de gamma, pues puede ser ligeramente menor que 1 simplemente, ¿no? W1 es función de la frecuencia de vibración del sistema de aislamiento y de la frecuencia de vibración de la superestructura, pero se acostumbra a considerar que W1 es muy cercana, ¿no? Más o menos aproximadamente, la frecuencia natural de la base. Bueno, esta ecuación se utiliza para definir el tamaño de los aisladores, ¿ya? O sea, en función a las frecuencias naturales, en función a los periodos. El proyectista se impone un periodo objetivo T sub D, ¿ya? T sub D es el periodo de diseño, el cual nos vamos nosotros a imponer. ¿Qué quiere decir? Va a ser nuestro objetivo. Yo quiero incrementar el periodo, hemos visto ya anteriormente, quiero incrementar el periodo natural de la estructura en esa forma de modo que corresponde a la vibración básica. ¿Para qué? Para disminuir las aceleraciones del espectro de aceleraciones, propiamente dicho, para la redundancia. Entonces, nos imponemos un objetivo de periodo que se desea que tenga la estructura con aislamiento. Entonces se tiene, finalmente, que esta y tal ecuación, ¿no? Esto sale de la ecuación que ya conocemos, ¿no?
2pi es igual a omega por TD, ¿no? 2pi es igual. Entonces, de acá despejamos omega, que sería 2pi entre TD, pero como tenemos omega al cuadrado, le vamos al cuadrado, entonces sería 2pi entre TD al cuadrado igual a omega al cuadrado. ¿No? Y ahí así quedaría. O también, pues, dicho de otra manera, despejamos TD y nos saldría 2pi raíz de m sobre k. ¿No? Eso ya lo sabemos, 2pi raíz de m sobre k, donde m sería la suma de las masas, en este caso la suma de las masas, y k sería la constante de la base en este caso, ¿no? ¿Por qué la constante del sistema, de la superestructura no interviene? Vuelvo a aclarar, por el tema de el comportamiento de cuerpo rígido, ¿sí? Con esto entonces vamos a hacer una especie de resumen muy útil en el cual vamos a dar las pautas de cómo vamos a afrontar un problema de diseño, ¿no? Es como una pequeña guía de pasos. Luego he preparado una hoja de cálculo con un ejemplo ya más elaborado en base a los aisladores que existen en el mercado, que son comerciales, para que ustedes tengan ahí ya digamos, una guía práctica de cómo llegar al dimensionamiento de estos aisladores para obtener las propiedades elásticas e inelásticas para usarlas en el modelamiento, en los programas, pues en este caso el SAP 2000 o ETAPS, que nos sirven para poder simular estas estructuras y poder incluir ahí la participación de estos aisladores, ¿ya? Entonces, un poco proyectándonos hacia dónde vamos, para no perdernos de dónde venimos y hacia dónde vamos, es importante tener en cuenta eso para poder entender la hilación entre los conceptos. Entonces, vamos a ver cuál es la aplicación. Esta es una, digamos, un resumen previo al desarrollo que vamos a ver del ejemplo, ¿ya? Entonces, para poder estar en sintonía. A ver, con el propósito de ir orientando lo estudiado hacia el diseño, eso es lo que queremos, ¿ya? Pero haciendo hincapié en que las dimensiones que se van a obtener de los deberes tienen el carácter de preliminar, en este caso, en esta etapa de la clase que estamos haciendo va a ser algo preliminar, ¿ya? Después vamos a ver por qué. Se describe a continuación una secuencia de cálculo a partir de la carga vertical que llega a un aislador para los estados de carga muerta y viva, ¿ya? Primero, entonces, se obtiene la carga total a largo plazo, o sea, la carga muerta más la carga viva total, y se halla el diámetro exterior del aislador. Entonces, los aisladores acá se están suponiendo que son circulares, pero que tienen un agujero interior, como fuera una dona, ¿no? ¿Ya? Para esto se necesita conocer cuál es el esfuerzo admisible del aislador a compresión. Entonces, esta es una propiedad ya del material del aislador, ¿sí? Entonces, el esfuerzo resistente, en este caso, o admisible en este caso, que vendría a ser sigma sub LT, el esfuerzo admisible, pues debe ser mayor o igual que el esfuerzo actuante, ¿no? Por lógica y definición. El esfuerzo actuante es la carga actuante entre el área de la sección del aislador. Y ahí tenemos entonces que la carga actuante sería la suma de la carga muerta más la carga viva, el dead más lift, dividido entre, sería diámetro cuadrado, pi por diámetro cuadrado entre 4, pero como es un círculo dentro de otro círculo, o sea, como una dona, tiene un espacio vacío, sería la diferencia de los cuadrados de los radios exteriores e interior respectivamente, ¿sí? Entonces, con esto, fíjate, ¿puedo tener la carga viva más la carga muerta? Claro que sí, ¿no? ¿La puedo obtener de un modelo? Sí, pero con base empotrada primero, ¿no? Entonces corro el programa y puedo crear una combinación de más L y extraigo aquí la carga axial, la carga vertical, que está soportando la columna, en este caso, o la placa también podría ser, ¿no? Entonces ahí cae, listo. Luego tendría que tener el esfuerzo admisible del aislador, que es el material, ¿no? Entonces, esto de alguna manera, de algún catálogo, de algún lugar lo puedo obtener, perfecto. Entonces, ¿qué me quedaría como incógnita? Solo el área, ¿no? Solo el área. Pero tengo dos radios, ¿no? El radio exterior y el radio interior, ¿ya? Entonces, tenía que conocer por lo menos uno de ellos para ir al otro, ¿no?
tengo dos incógnitas. Bueno, una vez definidos los diámetros interior y exterior, ya, ahora, ¿cómo se va a definir esto? ¿No? Generalmente se define o se acostumbra que el diámetro de esta circunferencia que conforma el aislador, pues coincida con el menor lado del elemento. Si es una columna cuadrada, por ejemplo, entonces del lado L, entonces el diámetro será del lado L. Si es una rectangular, pues del lado menor, ¿no? Eso es lo que se estila. En realidad esto es referencial, o sea, se puede empezar de ahí, y recordando también que en la interfase hay una especie de ensanche o podio o pedestal que, que sirve para que los pernos de anclaje de los aceros que determinan el sándwich, se podría decir ahí, de aislador, pues ingresen, ¿no? Entonces acaba siendo un poco más grande este concreto. Pero por ahí se puede tomar en referencia el diámetro exterior, entonces la única incógnita sería el diámetro interior, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí va a salir una primera aproximación. Una vez definidos entonces los diámetros interior y exterior de los aisladores circulares con un orificio hueco en el centro, faltaría determinar el espesor, ¿no? La altura de este aislador, para lo cual se utiliza la ecuación, en este caso 2.6, bueno, venía de otra página del libro. El libro también el archivo del libro se lo estoy copiando, lo estoy cargando, colgando ahí en el aula virtual, semana 4, para que ustedes puedan referirse a las ecuaciones tal como se enumeran, pero yo la he traído ahí. Simplemente es el cálculo del periodo, ¿no? El periodo fundamental. Entonces, el proyectista estructural se impone el periodo objetivo, nuevamente remarcamos eso, tenemos que imponernos el periodo, es decir, ese es nuestro primer dato, pero lo disponemos nosotros como dato de entrada, que tenga la estructura, ¿no? Con los aisladores, o el periodo final, entonces T sub D se denomina. Entonces, podemos nosotros, en función del módulo de corte G sub A, que también es una propiedad del material del aislador, podemos determinar aquí relacionar, ¿no? El espesor, ¿no? Ya, el espesor o sea, G por A entre H sub R. Este es K sub B, entonces K sub B entraría ahí en la ecuación del periodo, que ya es un dato, MB lo tengo, pues la masa de la base y la masa de la superestructura también la tengo, entonces podría hallar HR, ¿no? Podría hallar HR. G sub A es el módulo de almacenamiento de goma, también llamado módulo de corte, ¿no? ¿Ya? A es el área de la goma que trabaja en corte, o sea, el área de la sección transversal, lo que habíamos visto en antes, o sea, pi entre 4 por el diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado. Y que es el denominador de la ecuación, ¿no? Entonces, con eso se puede escribir y queda de esa manera. Sabiendo que W es la carga vertical que actúa sobre un oscilador, esto ya para un oscilador, calculada como la suma de la carga muerta más un porcentaje de la carga viva, que es la aceleración de la gravedad. G es la aceleración de la gravedad, con las ecuaciones anteriores determinamos o hallamos el valor de HR, ¿no? Una vez que se obtiene la geometría del aislador, entonces se puede determinar ya la matriz de masas y la matriz de rigideces, ¿no? Ya tenemos entonces la forma y tamaño del aislador, entonces puede hallar K sub B, K sub S es la matriz lateral condensada de la estructura, o sea, el elemento que simboliza la matriz lateral, pero con un solo grado de libertad. Se encuentran los valores de vectores propios y se determinan las frecuencias de vibración, como hemos visto, ¿no? El polinomio característico. Con la primera frecuencia se verifica si el periodo obtenido es similar al periodo objetivo, o sea, hay que volver a calcular el periodo para ver si, con todas las propiedades que hemos calculado, ese periodo está cerca o es el mismo, debería estar así, debería ser así, al periodo que hemos marcado como objetivo inicialmente. Si no fuera así, entonces quiere decir dos cosas: que hay un error en el cálculo, o sea, hay algún error en el cálculo y hay que revisar, o lo otro puede ser que esté influyendo de repente que la rigidez de los aisladores pues deban incrementarse, ¿no? O deban de aumentar. Entonces, de esa manera pues podemos ya modificar el periodo y podemos volver nuevamente a hacer otra iteración hasta que los periodos salgan relativamente muy parecidos, iguales, ¿ya? Hay que tener también cuidado con el tema de las unidades al momento de operar, ¿no?
Eh, entonces dice, con la primera frecuencia se verifica si el periodo obtenido es similar al periodo objetivo y si se está de acuerdo, se prosigue con el análisis. Caso contrario, se puede modificar alguna de las dimensiones del aislador. ¿Ves? Entonces, ahí vamos avanzando en ese sentido. Vamos a ver un ejemplo de aplicación muy simple que es preliminar al ejemplo, digamos, de fondo que les he preparado para poder dejarles el procedimiento de diseño. Es un ejemplo que nos va a servir para entender un poquito lo anteriormente explicado, pero ya aplicado. A ver, dice, determinar las dimensiones preliminares, ¿ya? Ojo con esa anotación, después le voy a explicar por qué dice eso. Determinar las dimensiones preliminares de los aisladores de goma, ¿no? De goma, dice, es un ejemplo bastante ilustrativo, académico, ¿no? De goma no necesariamente no son los aisladores reales, ¿ya? En este caso es un ejemplo, que se colocarían para un pórtico de un vano, de un piso, cuyas columnas son de 30 por 30 y la viga es de 25 por 25, que se muestra en la figura 2.2 que está ahí, ¿no? Se indica la geometría respectiva de un eje estructural, la carga muerta total D y la carga viva total L. ¿Ya? D es 4 toneladas y L es 1.6, ¿no? Entonces voy a anotar eso también para tenerlo en la mano. D es 4 toneladas y L es 1.6 toneladas, ¿sí? Sobre cada aislador actúa la mitad de las cargas, o sea, simétrica, la carga se distribuye en cada aislador. ¿Ya? Se destaca que se ha indicado el 100% de la carga viva, o sea, 1.6 toneladas es el 100% de la carga viva, y entonces nos piden dar las dimensiones para que el periodo objetivo sea de 2 segundos, fíjate. Entonces, ahí nos están dando ya el periodo al cual queremos nosotros llegar, el periodo que necesitamos obtener a partir de esos aisladores. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es el periodo actual de la estructura empotrada? Y compararlo con este periodo objetivo también, ¿no? ¿Cómo es que queremos llegar? Vamos a ver entonces la solución. La carga vertical que gravita en cada oscilador, pues será la mitad, ¿no? O sea, la carga D era 4 y 1,6, entonces la mitad será 2 y 0,8. 2 más 0,8, entonces será 2.8 toneladas de carga muerta más viva en cada apoyo, en cada aislador. Como son 2, en cada uno habrá 2.8. Se considera que el esfuerzo admisible a compresión del aislador, ¿ya? Es un dato del material, ¿ya? Se considera, dice, es un dato que me están dando, que el esfuerzo admisible a compresión del aislador para cargas a largo plazo, o sea, cargas no de construcción, sino ya de servicio, es de 120 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y se impone un diámetro interior de 10 centímetros. ¿Ya? Entonces, con el diámetro interior de 10 centímetros se está empezando a calcular, en este caso sería el diámetro exterior, ¿te acuerdas? Entonces, ¿qué cosa era? ¿De dónde salía esta ecuación? Era esfuerzo actuante menor o igual que esfuerzo admisible. Entonces, el esfuerzo admisible es 120 y el esfuerzo actuante es fuerza entre áreas, o sea, 2.8 toneladas. Para poder compararlo, lo transformamos a kilogramos, entonces 2.800 kilogramos entre el área. Y el área del aislador vendría a ser pi entre 4 por el diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado, que es 10, ¿no? Lo estamos considerando como 10. Entonces, después de operar esa expresión, vamos a ver que el diámetro exterior nos resulta 11.389 centímetros. Entonces, mira, si el diámetro interior es 10 y el diámetro exterior es 11.389, o sea, nos estás en un espesor muy delgado, ¿no? Entonces, pues no, vamos a compararlo con la dimensión de la columna y dice, se desea que el diámetro exterior sea igual a la dimensión de la columna, razón por la cual se decide que el diámetro exterior entonces será 30 centímetros, ¿no? Porque recordemos que la columna tenía 30 por 30. Entonces, el área de corte de la entonces acá tú ves que hay un valor que se está introduciendo que no va a cumplir con la ecuación que se está planteando, ¿no? Porque nosotros nos sale 11.389 y al final estamos diciendo que va a ser 30.
Entonces, esto va a influir en los cálculos que vengamos haciendo en adelante. Vamos a ver cómo, ¿ya? El primero es el área. El área de corte de la goma sería, pues, pi cuartos por el diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado. Entonces, esto, obviamente, si lo hubiéramos nosotros calculado con 11.389, pues hubiera sido un valor pequeño. En este caso, con 30 al cuadrado menos 10 al cuadrado nos sale 628.3185 centímetros cuadrados. Este sería el área de la sección transversal del aislador, o sea, de la especie de, una especie de dona, ¿no? Un círculo con otro, un hueco circular en el centro. Entonces sería así. Se considera una goma que tiene un módulo de corte, eso también es un dato, una propiedad del material, 5.72 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, bueno, acá se comenta, en el libro comentan que no se trata de una goma eficiente, porque tiene un módulo de corte muy bajo, pero es para el ejemplo válido. Este módulo está asociado con una deformación de corte del 50%, ¿no? Como comentario. Entonces, acá podemos determinar la rigidez de la base, o sea, del aislador, que sería G sub A por el área entre el espesor, ¿no? Y ahí nos saldría, ¿ves? 5.72, que es el dato, 600.2831.825, que es acá está, el área, y todo dividido entre HR, que no conocemos todavía. Para determinar entonces el espesor de goma se utiliza el periodo objetivo. Para ello se realiza una estimación del peso sísmico que se considere igual a la carga muerta más, en este caso, el 25% de la carga viva, como dice también nuestro reglamento, y muchos reglamentos internacionales también asignan una fracción, porcentaje de la carga viva. En nuestro caso, en algunas situaciones puede ser 50%, ¿no? Para categoría A y B, y 25% para categoría C. Acá en el ejemplo estamos tomando el 25% nada más de la carga viva. Se considera que la estructura es una vivienda, ¿no? Por eso es categoría C, sería en nuestro caso. Entonces sería 2 más, ¿no? Recordemos que la carga muerta era 4, total, la carga viva era 1.6. Como estamos hablando para cada aislador, para cada apoyo, entonces sería la mitad. O sea, 2 más 0.25 por 0.8, o sea, el 25% de 0.8, lo que nos va a dar como resultado 2.2 toneladas, ¿sí? Entonces, el periodo objetivo ya sabemos que de un inicio era 2 segundos. 2 segundos. Entonces, TD es 2pi m sobre k, ¿no? M es W sobre G, o sea, peso sobre A, masa, sobre rigidez. Reemplazamos. 2 es igual a 2pi por raíz cuadrada de el peso, 2.2 toneladas, 2.200. Entre G, 980, entre centímetros por segundo cuadrado. Y K sub B lo tenemos acá arriba, que es 3.593.98 entre HR. Entonces, una ecuación con una sola incógnita, pues fácilmente calculamos HR. Entonces, HR sale 162.21 centímetros. Damos cuenta que de la operación matemática nos va a salir decimales, nos va a salir cantidades, pues, numéricas que nosotros tenemos que interpretar y llevar a dimensiones reales. O sea, para esto vamos a decidir que HR para nosotros va a ser igual a 160 centímetros, ¿no? Entonces, te das cuenta que el espesor sale bastante fuerte, son 1,60 m de espesor, ¿no? Recordemos que este es un tema solamente de ejemplo, ilustrativo, para ver cómo proceden los cálculos y el razonamiento, ¿ya? Esto es mucho más elaborado, y eso es lo que les voy a mostrar después, pero es mucho más elaborado que lo que estamos viendo acá. Pero para poder entender en primera instancia, sobre todo para aquellos de repente que nunca han visto el cálculo de aisladores, pues sirve mucho este ejemplo ilustrativo, ¿ya? Entonces, ya que tenemos HR, pues ya podemos calcular K sub B. ¿Para qué necesitamos K sub B? Para armar la matriz de rigidez, ¿no?, del sistema, pues. También, ¿no? Entonces, K sub B sería, como se enuncia en la parte superior, sería ya reemplazando el valor de HR calculado, G sub A por el área entre el espesor. O sea, G sub A por dato, ahí está, 5.72. El área, que ya lo habíamos calculado con anterioridad, por si acaso retrocede, acá está,
628.31.825, acá está. 85 es, ¿no? Acá he puesto 628.31.85. Acá dice 628.825. ¿No? O sea, acá hay que ver, es 825. Entre HR, que ya hemos visto que es 160 centímetros. Cuidado con las unidades. Nos sale 22.46 kilogramos sobre centímetro, ¿no? ¿Ya? O 2.246 toneladas sobre metro, ¿no? Toneladas sobre metro. ¿Ya? Listo. Este es caso B, entonces, ahí está. La matriz de rigidez para el modelo. Ya tenemos caso B. Pero como, a ver, caso B salió 2.246, ¿no? Pero ese es 1. Nosotros tenemos 2. Como están en paralelo, los dos, las dos rigideces se suman simplemente, ¿no? O se multiplican por 2 en este caso porque son iguales. Sería 4.492 toneladas sobre metro la rigidez. Ahora, ¿cómo se halla caso S? Caso S es la matriz de rigidez lateral de la estructura, o sea, es la matriz condensada lateral, pues, considerando base empotrada, que tiene un solo elemento. En base a EI sobre H cubo, con un coeficiente, se calcula tomando en cuenta el módulo de elasticidad del concreto armado, en este caso, llamados en otros lugares hormigón, nosotros le llamamos concreto, 1.738.965.21 toneladas sobre metros. Para el ejemplo, entonces, nos saldría, ya nos dan de dato esa rigidez caso S, 756.0397. En este caso, las unidades son toneladas sobre metro, ¿no? Pero fíjate, pues, que es mucho mayor, ¿no? Obviamente, la rigidez del edificio es 756 y la rigidez de los aisladores solo es 4.492, ¿no? Una apreciación importante. La matriz de masas también, ¿no? La matriz de masas se obtiene suponiendo que la masa en la base es el 10% de la masa de la superestructura. Y esta masa se obtiene sumando la carga muerta más el 25% de la carga viva. Entonces, fíjate, a ver, ¿cuánto era esa masa? Acá estaba, ¿no? 2.2, ¿no? 2.2, acá está, ¿no? Carga muerta más 25% de la carga viva, ¿no? 25% de la carga viva. Pero ese es por 1. Sería por 2, o sea, sería 4.4 entre 9.81. A ver si sale 0.449, ¿no? Bueno, sale 0.4485 realmente. Acá está redondeado 0.449. Entonces, en estos tres elementos, o sea, en el 1,2, en el 2,1 y en el 2,2, va la masa de la base, ¿no? Acá está, vamos a retroceder, vamos a retroceder. Acá está, no, la masa, perdón, de la superestructura, ¿no? Claro, de la carga muerta más el porcentaje de la carga viva. Y en el elemento 1,1 más la masa de la base más la carga, más la masa de la superestructura. Entonces acá nos dicen de que la masa de la base la sumamos como el 10% de la masa de la superestructura. Entonces el elemento 1,1 sería 0.449 más el 10% de 0.449, o sea, 0.449 por 1.1, básicamente, 0.4939, ¿ya? Acá está. Este de acá es MB más MS, este es MS, este es MS, y ese también es MS, ¿de acuerdo? Ahí está. Con la matriz de rigidez y demás masas indicadas, se hallan las frecuencias y modos de vibración, ¿no? O sea, hallamos el polinomio característico y sacamos W1, W2 y ahí sale, ¿no? Entonces, fíjate, W1 nos sale 3, ¿no? Ciclos sobre segundos. De acá se puede despejar el periodo 1, o sea, 2 por pi entre el periodo sale 2 entre la frecuencia, ¿no? Que es 3. Y sale 2.09 segundos. Entonces, este 2.09, como vemos, se acerca bastante a lo que es el periodo objetivo que se planteó inicialmente, ¿no? ¿Cuánto era el periodo objetivo? 2 segundos. Entonces, digamos que estamos relativamente cerca del objetivo, está bien.
Yo creo que si es para más, pues estamos bien. El problema sería si estuviéramos en 1.9, 1.8, entonces ahí sí tendríamos problemas, porque lo que estamos buscando nosotros es llegar a ese periodo o de repente superarlo un poquito más. Entonces tenemos que hacer ciertas variaciones, ¿no? Para poder llegar a eso. La frecuencia natural 2 sale bastante elevada, ¿no? 43.1427 en relación a 3. Con esto hallamos el periodo 2, y el periodo 2 nos sale 0.1456, ¿no? Es un periodo bastante pequeñito, ¿no? Entonces, también están las formas de modo, la forma de modo 1 y la forma de modo 2, ¿no? Entonces, la forma de modo 1 pues tiene menos 1.416, y después tiene menos 0.007. Entonces, el segundo término, que es el que denota el movimiento en la base, es bastante pequeño, ¿no? Casi despreciable. Entonces, se demuestra de que se mueve esto como cuerpo rígido, ¿no? En cuanto al caso 2, al modo 2, pues también podría ser interesante esto, pero resulta que el periodo pues es muy pequeño en este caso. Los comentarios que se pueden realizar, ¿no? Algo parecido a lo que te estaba diciendo. El periodo fundamental de la estructura con aisladores nos sale 2.09, que es un dato similar al periodo objetivo, que era 2 segundos, ¿no? Entonces por ahí estamos cumpliendo. En la forma del primer modo se aprecia un predominio del primer valor, que es 1.416, que acá está, ¿no? Con respecto al segundo, que es 0.0077. Esto significa que la estructura se deforma muy poco, el desplazamiento es de los aisladores, ¿ves? Como los dos valores son negativos, se omitió el signo, ya que los modos de vibración son linealmente independientes. Las cantidades del segundo modo son comparables, sí son comparables, son grandes, pero hay que destacar que el periodo asociado al segundo modo es muy bajo, por lo que la estructura trabajará básicamente en el primer modo, ¿no? Además, el factor de participación modal es muy bajo en el segundo modo, como se verá posteriormente. Bueno, esto ya está en el libro como conclusión complementaria, ¿ya? Entonces, de esa manera hemos llegado a, o sea, ¿cuál es el tema? Nosotros partimos de unas propiedades de material, de rigidez, de pesos. Escogemos o definimos un periodo objetivo, dimensionamos el aislador y para esa dimensión que estamos obteniendo volvemos a hallar el periodo, o los periodos en este caso, y verificamos si estamos cerca a lo que hemos asumido como objetivo. Si no estuviéramos cerca, entonces tendríamos que volver a calcular con alguna variación. Eso básicamente es lo que me interesa que salga o que se deduzca o que se concluya de esta presentación. Ahora, veamos qué tipo de aisladores sísmicos tenemos nosotros de forma comercial, ¿no? Ya. Entonces, de esto sí les pediría que tomen bastante atención y nota porque es como los vamos a denotar, como los vamos a nombrar de aquí en adelante en lo que vendría a ser el cálculo de los mismos, ¿ya? En la explicación de lo que vendría a ser este ejemplo que está más elaborado, que ya lo voy a partir en otro video para que para que ustedes puedan primero ver este y después con ese conocimiento, esa base, podamos emigrar al otro. Bien, entonces lo primero son los aisladores elastoméricos de caucho, ¿ya? Denominados LDR, Low Damping Rubber, ¿no? Amortiguamientos entre el 2 al 3%. Entonces, ¿cómo están formados estos amortiguadores? Mira, acá tú te das cuenta, bueno, en la foto, en la parte superior izquierda, hay una plancha, acá está cortado, pues el aislador realmente es así como se ve ¿no? en la foto inferior de la parte derecha, ¿no? Es un círculo, circunferencia, ¿no? Entonces, tiene un espesor. Sin embargo, para poder ver su estructura interior, se presenta este corte. ¿Ya? En el corte, puedes ver unas rayas blancas y estas negritas. Esas son láminas de caucho. O sea, hay una lámina de acero, una lámina de caucho, una lámina de acero, una lámina de caucho, como si fuera un
acordeón, ¿no? ¿Ya? Esto se denomina aislador elastomérico. O sea, se dice que es de caucho, pero entre cada capa o cada liner, como se le llama, de caucho, hay una plancha de acero, ¿ya? Que forma parte del conjunto elastomérico, ¿ya? Entonces, estos son de bajo amortiguamiento, le llaman, ¿no? El low damping rubber, de bajo amortiguamiento. ¿Qué quiere decir? Que solamente tiene un amortiguamiento del 2 al 3%. Entonces, nosotros sabemos que cuando el amortiguamiento se incrementa, las respuestas se reducen. Entonces, este aislador, digamos que es un aislador comercial, pero nos deja mucho que desear en cuanto al amortiguamiento que va a aportar al sistema, ¿ya? Por eso también veamos otros tipos, ¿no? Otros tipos. Entonces vamos anotando ese, ¿no? Acá lo voy a poner es el LDR, que es el Low, ¿no? El Low Damping Rubber. Perfecto. Luego tenemos otro que es lo que se denomina aisladores elastoméricos de caucho, pero más un núcleo de plomo. Entonces, estos aisladores, pues, son mucho más eficientes que los anteriores. Aportan un amortiguamiento mucho mayor. Sus siglas son LRB, ¿ya? El LRB, que es el Lead Rubber Bearing, ¿no? O jinetes de caucho y plomo, algo así, ¿no? Y su amortiguamiento está entre el 15 al 35%, ¿no? Imagínate. O sea, es su aporte bastante considerable. O sea, el núcleo de plomo que está en el centro le aporta un amortiguamiento importante, ¿ya? Entonces, acá hay un concepto bastante, digamos, resaltante que les puedo mencionar. Cuando nosotros analizamos una estructura de manera lineal, pues estamos nosotros, digamos, en el estado, la condición prefluencia, ¿verdad? Estamos antes de la fluencia. En ese momento, pues, hasta ese momento, pues todos los materiales trabajan en el rango elástico. Pero una vez de que el sismo se incrementa, digamos, pues vamos a ir de repente poco a poco incurriendo en el rango inelástico. La estructura se comienza a comportar de forma no lineal. Y eso también sucede con los aisladores. Entonces, en este aislador que estamos viendo en este momento, que es el RB, el plomo le da la capacidad de incursionar en el rango de fluencia primero, y pasado este rango de fluencia, que el caucho siga trabajando en el rango inelástico, ¿ya? Entonces, eso es importante. O sea, la estructura está basada o está soportada sobre estos aisladores, pero estos aisladores tienen la capacidad de tener un amplio rango elástico y luego incursionar en el rango inelástico, ¿no? Cosa que carecen los anteriores, ¿no? Los anteriores pues solamente tienen las láminas de caucho que se comportan pues básicamente en el rango inelástico. Después de que la estructura ya se ha deformado lo suficiente, pues entra en ese momento, pero acá no. Acá tenemos un núcleo de plomo que se va a comportar de manera importante en el rango elástico, y una vez que fluya, digamos, entra en la fluencia, si ese fuera el caso, pues aún tenemos el, el aislador de caucho para soportar las deformaciones en el rango inelástico de la edificación, ¿ya? Luego hay otros aisladores que se llaman elastoméricos, también de caucho, HDR, que son elementos High Damping Rubber, son de alto, el otro es Low, este es High, son de alto amortiguamiento, pero los amortiguamientos pueden llegar solamente de 10 al 20, ¿no? O sea, comparado con el RB, que llegamos a 15 hasta 35, pues este no sería muy eficiente. Este aislador es prácticamente el mismo que el LDR.
al cual le han aplicado tratamientos químicos al caucho para aumentar su amortiguamiento. Entonces, cabe comentar lo siguiente respecto a este aislador, que al estar modificado en su contenido por medio de agentes químicos, pues presenta cierta inestabilidad a agentes externos, climatológicos, de humedad, de intemperismo, los cuales podrían modificar sus propiedades, sobre todo la que nos interesa, que vendría a ser el amortiguamiento. O sea, podemos elegir este aislador por el amortiguamiento, pero aún así sigue siendo bastante modesto. Entonces, nosotros nos iríamos tal vez por elegir este de acá, pero por el costo podríamos hacer una combinación de estos dos, ¿no? Del LDR y del RB. Y en base a eso es precisamente lo que vamos a ver el ejemplo en el siguiente video. ¿Por qué? Porque hemos visto que es importante la carga axial, ¿no? En el ejemplo hemos visto que es importante, o influye, mejor dicho, la carga axial que se va a aplicar sobre el aislador. O sea, la carga axial determina las propiedades, ¿no? Como el periodo, el desplazamiento, etcétera, ¿no? Entonces, hay columnas que, pues, por área tributaria van a recibir mayor carga. Por ejemplo, las columnas centrales. En cambio, las columnas de esquina, las columnas exteriores van a recibir menos carga. Por lo tanto, un buen planteamiento, un adecuado planteamiento sería usar estos aisladores LRB con núcleo de plomo en las columnas que cargan más, o de repente placas si las hubiera. Y los amortiguadores LDR, pues en las columnas que cargan menos carga axial. ¿Ya? Entonces, es una recomendación, una observación que se podría aplicar con criterio. Después tenemos estos aisladores tipo péndulo, pero que en nuestro país no suelen usarse, no se usan, pues, ¿no? Estos están hechos de repente un poco más para edificaciones que son mucho más altas, o de repente algunas que se aíslan no necesariamente en la base. Y lo que hace es que es como un plato cóncavo en el cual encaja una especie de vía, digamos, un rodillo que se desplaza dentro de ese plato cóncavo, y que puede hacer que vibre de manera no unísona a la base, ¿ya? Pero este aislador no es, digamos, un comercial en nuestro medio, más nos vamos por los de caucho o de caucho monóculo de plomo. Independientemente de ellos, la pregunta sería dónde podemos instalar nosotros estos aisladores sísmicos, ¿no? ¿Dónde los podemos nosotros colocar, cargar, instalar? ¿En qué casos sí, en qué casos no? ¿Dónde es mejor? ¿Dónde no lo es? ¿O de qué depende la elección de su posición? ¿No? ¿De dónde depende? ¿De qué depende? Ahora, veamos el caso más simple, digamos, un edificio que no tiene sótanos y que solamente va a proceder con un aislamiento desde la cimentación, ¿no? La cimentación, van a hacer zapatas con pedestal, se colocan los aisladores y encima vendría el cabezal de la superestructura. Igual cuando viene la aceleración del suelo, pues sucede de que los aisladores hacen que el edificio se comporte en suerte de un cuerpo rígido. Luego también podría ir algo así como en la segunda figura, ¿no? Es un sótano, imagínate que tiene dos sótanos, una edificación, pero no queremos aislar a nivel cero, ¿no? Sino queremos aislar desde el fondo del sótano, por algún motivo. Entonces yo podría hacer eso, sí, sin embargo acá en los laterales tendría que construir muros de contención para definir ¿no? Esta cajuela o este hundimiento. Ahora, eso se puede usar siempre y cuando pues no estoy en límite de propiedad, estoy ¿no? dentro de un campus, de un terreno grande, y de repente quiero utilizar estas áreas, estos espacios laterales para circulación o algo, ¿no? Recordemos que los parámetros consideran a la altura del edificio desde el nivel medio de vereda. Entonces, estos niveles que se encuentran por debajo del nivel de la vereda, nivel cero de la vereda, pues serían considerados sótano o semisótano en
en el caso correspondiente que lo fuera, ¿no? Entonces también se puede hacer esto, ¿ya? Puedo aislar de la base, que sería básicamente el primer caso, igual, sino que el nivel de la vereda se pone más arriba y en estas zonas tendría en todo el perímetro que enmarcarlo, encerrarlo con muros de contención, ¿ya? Esa sería la diferencia. ¿Qué más? Tenemos este caso, ¿no? Aislamiento por encima de los sótanos, ¿ya? Aislamiento por encima de los sótanos, que es el que creo que más se conoce. El sótano, pues, es una caja que generalmente va confinada en todos los lados por el terreno circundante, por lo tanto no genera desplazamiento lateral ante cargas de sismo, ¿no? Porque están las presiones que confinan al sótano por todos lados, entonces es como si estuviera, como si fuera parte del suelo, como si fuera empotrada totalmente, ¿no? No hay movimiento. De ahí hacia arriba sí, ¿no? De ahí hacia arriba tenemos los aisladores que van a hacer que la edificación, pues, de ahí hacia arriba se comporte como un péndulo, perdón, como un cuerpo rígido y ya no como un péndulo, ¿no? Ahora, una pregunta interesante aquí que formular podría ser, ¿cómo hacemos nosotros si tenemos un ascensor, ¿no? Una caja de ascensores que baja desde el último sótano hasta el último nivel del edificio. ¿Cómo trabajaría con el aislamiento? Pues acá hay dos posibles soluciones que se pueden adoptar. Una de ellas sería, pues, también aislar la caja del ascensor, hacer la caja del ascensor aquí por debajo en el sótano, y de ahí hacia arriba otra caja de ascensor que se interrumpa, y también poner aislador en la interfaz. Y la caja del ascensor tendría que ser bastante más amplia que el propio ascensor, para que el mismo no choque con las paredes laterales de la caja, sino que esté, pues, de manera, se podría decir, flotando, pues, ¿no? O sea, lo peor que pudiera pasar es que ocurra un sismo y el ascensor justo se encuentre pasando el nivel entre el sótano y el primer nivel. Otra alternativa puede ser hacer una estructura total y absolutamente independiente desde el punto de vista lateral. Podemos hacer una super torre de concreto armado con una caja de ascensor o de estructura metálica, si se quiere también, autosoportada, y en todos los niveles hacer un vano, ¿no? Para que sea como un tragaluz, digamos, pero por el medio del cual está pasando la caja del ascensor, y entonces el edificio se mueve en una dirección y la caja del ascensor, pues, es independiente, ¿ya? Esa podría ser una alternativa para esto. Luego tenemos también, es posible, sí, hacer un aislamiento a nivel intermedio de un edificio. Sí, sí lo es. Sobre todo si estamos haciendo de repente una ampliación, ¿no? Al hacer una ampliación de edificación en altura, entonces nosotros podríamos decidir el colocar los aisladores sobre el último nivel edificado y sobre el edificado, ¿no? ¿Qué variaría? Simplemente variaría en nuestro modelo la consideración, ¿no? Acerca de la masa, por ejemplo, de la superestructura y la masa de la base. La masa de la base sería todo lo que está por debajo del aislador y la masa de superestructura sería todo lo que está por encima del aislador. Ahora, el último podría ser algo bastante raro ante los ojos, ¿no? Podríamos decir, pues ahí se ha equivocado, ¿no? Por eso se ha equivocado, puesto al revés la figura, ¿no? Y los aisladores están arriba. Entonces, esta solución se puede aplicar, obviamente, después de hacer un análisis, un diseño, y demostrar que realmente es lo que requiere el edificio para, como repito, como objetivo siempre es buscar un periodo. Entonces, si se llega a esto, pues yo puedo en un edificio existente para hacer reforzamiento. A veces dice, ¿no? Los edificios, en nuestra norma dice, ¿no? Que los edificios sector salud, creo que es del sector 2 y 3 del Ministerio de Salud, que son los hospitales, pues tienen que llevar aislamientos en la base, dice, ¿no? Y muchas veces, pues los hospitales antiguos, pues ya no es posible, o no es rentable, o ya no, pues, ¿no? Ponerle aisladores debajo, ¿no? ¿Qué hacemos? Uno por uno tenemos que ponerle
un aislador, una gata, suspender la columna una por una, no por mucho riesgo, pueden inducirse asentamientos a la estructura y la estructura puede fallar esos trabajos de instalación post construcción de los aisladores. Entonces, una buena alternativa, tal vez no para los hospitales necesariamente, porque no van a comportarse igual como si el aislador estuviera en su base, pero sí para unos edificios que tal vez pretenden ampliar su vida útil, ¿no? O su seguridad, que tal vez son vulnerables desde el punto de vista sísmico y que requieren de un extra para que puedan aumentar su capacidad sismoresistente. Entonces sí, se pueden instalar aisladores en la parte superior con un bloque de masa que haga las veces de apoyo, ¿no? Es invertido. Entonces la aceleración del suelo sube por la estructura, si bien es cierto, sí se amplifica, pero la respuesta que va a ocurrir, pues va a reducir los desplazamientos. Estos aisladores están especificados para edificios no esbeltos, de poca esbeltez. Hablemos de eso, pues hasta 8 o 10 pisos y máximo. Si yo quiero hacer una torre no sé, 28 pisos, 30 pisos, trabajar con estos aisladores ya no va a ser muy eficiente. ¿Por qué? Porque si tengo una torre muy alta, lo que va a pasar es que las cargas axiales también van a ser bastante importantes. Y al ser bastante importantes, la dimensión del aislador, que depende en gran parte de su espesor y también su rigidez, de la carga axial que soporta, pues ya no va a ser, digamos, no va a dar una dimensión razonable o comercial o existente en el mercado. No va a tener que fabricar un aislador especial o específico para esas especificaciones. Entonces eso es lo que no se busca, porque encarecería el proyecto innecesariamente. Ahora, el tema también es qué hacer entonces, ¿no? ¿Cómo se manejan estos aisladores en edificios esbeltos o bien altos? Generalmente la tecnología en países como Japón, Estados Unidos, tal vez que presentan zonas sísmicas, lo que hacen es tener una especie de masa pendulante, ¿no? En una zona específica, ¿no? Como un ducto, digamos, pero que sirve solamente para posicionar una masa pendulante, que va subiendo, bajando, dependiendo de las aceleraciones que va teniendo el edificio. Como sabrás, el edificio pues siempre está en movimiento, siempre hay movimientos sísmicos de bajísima intensidad generalmente, por eso no lo sentimos, pero siempre está en movimiento el edificio. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene una regulación, un sensor de deformación muy fino que detecta cuando el edificio está vibrando en una dirección y puede calcular en base al desplazamiento y la aceleración la fuerza que se está aplicando y también su punto de aplicación de forma dinámica en el tiempo. Entonces lo que hace es trabajar con el principio de fuerza e inercia y sube o baja la masa dependiendo de dónde esté el punto de aplicación y aplica una aceleración sobre esa masa en sentido contrario a la fuerza actuante, de tal manera de que las fuerzas se anulen, la fuerza resultante sea cero y entonces el edificio ya no tenga el efecto de las cargas de sismo. Es un tema muy fino, digamos, en el aspecto de la precisión con la cual se tiene que trabajar. Sin embargo, es posible hacerlo y de hecho se hace. ¿Ah? Bien, jóvenes, entonces esta sería la primera parte de la presentación que les tengo preparado para esta semana 4, en la cual hemos visto aspectos conceptuales. Voy a grabar un siguiente video en el cual vayamos a ver, está preparado una hoja de cálculo que también estoy subiendo a la hora virtual, en la cual le voy a explicar exactamente cómo o cuál es el procedimiento de diseño para este tipo de aisladores. Como se ven, es bastante extenso. Entonces, antes de ver el video siguiente, les recomendaría entrar y revisar un poco este archivo, ver de qué se trata y con esto pues ya podremos nosotros estar más que preparados y listos para seguir el siguiente video, ¿sí? Listo, jóvenes, nos vemos en el siguiente video. Gracias.